Hola, inversores y amigos. Mi nombre es el Borja Rubio, integrante del equipo de gestión de patrimonios en Everbanco. Bueno, un poco aprovechando esta finalización del periodo estival, vamos a hacer un comentario de mercados un poco en relación al último comité de inversión que realizamos hace unas semanas, para que tengáis un poco la fotografía más actualizada de cómo estamos viendo, bueno, pues la situación y bueno, pues qué aspectos de nuestro punto de vista son más relevantes, ¿no? Como siempre comenzamos por el punto de vista macroeconómico, por la parte americana, viendo un poco pues lo que nos dicen los indicadores adelantados de ciclo, que no son algo infalible, pero sí que nos dice, o por lo menos históricamente nos ha podido un poco intuir de cuál era un poco la temperatura de la actividad. Y aquí, bueno, pues como veis, la parte manufacturera pues sigue en un entorno de contracción, incluso pues el último dato de agosto pues ha sido sensiblemente peor que los que hemos conocido pues en esta primera parte de este año 2024, pero la parte de servicios continúa realmente mostrando fortaleza, ¿no? Que esto quizás es algo que contrasta, ¿no? Con lo que el mercado un poco ahora está poniendo en precio, pues una baja de tipos de nuevo más acelerada, con un mayor deterioro de la actividad, también correspondiente a un incremento de la tasa de desempleo que luego lo veremos, pero es importante todavía tener presente, como vemos, ¿no? En este dato de servicios, por esa parte de la demanda, del consumo que sigue fuerte, que todavía, bueno, pues vemos fortaleza, ¿no? En el mismo. Y por la parte, por ejemplo, que es otro indicador que nos mide también un poco por dónde pueden ir los tiros de la actividad, que es las construcciones iniciales de viviendas, pues veis que en términos interanuales está cayendo un 16% y por debajo de la media, ¿no? Bueno, pues algo también lógico, correspondiente pues con un enfriamiento también del ciclo económico, en el momento del ciclo económico en el que nos encontramos. Los datos de inflación, como conocéis, son datos retrasados, o sea, con cierto decalaje, pero sí que nos hace una fotografía para entender en qué punto estamos, ¿no? Ya sabéis que los bancos centrales, su objetivo principal, en el caso de la FED, es controlar la inflación en torno del 2%, algo que lleva descontrolada durante muchos años, y, bueno, especialmente estos últimos 2 años, y controlar el empleo. Y esto, bueno, pues lo que vemos actualmente es que, bueno, pues la inflación sí que ha habido una cierta moderación, bueno, pues como un poco es lógico, pero aún así, pues la inflación en el mes de junio en Estados Unidos general, pues está prácticamente en el 3%, es decir, casi un punto por encima del objetivo. Y la inflación subyacente, que todavía es más importante, porque es aquella que elimina esos elementos un poco más volátiles, ¿no? Como pueden ser las materias primas o la energía, pues veis que efectivamente se sigue produciendo una moderación del crecimiento, pero aún estamos ampliamente por encima de la zona del 3%. E incluso en ese famoso dato que comentábamos del mes de junio, en el cual las lecturas mes a mes, es decir, no año a año, del mes de julio respecto al mes de junio, no respecto julio 24, julio 23, que veíamos en junio pues una caída tanto en la parte general como en la parte subyacente, en los gráficos de abajo, veis que había un cierto repunte de nuevo en este mes de julio, que son lecturas que corresponden más pues con una inflación que pueda terminar el año más cercano a los entornos del 3%, ¿no? En ese sentido. Bueno, otro de los elementos de lo que ha hecho moverse al mercado bueno, pues, o que parezca, ¿no? Que el ciclo se puede estar un poco deteriorando y eso ha hecho que de nuevo, pues, el mercado proyecte mayores bajadas de tipos de interés. Ya sabéis que el mercado en ese sentido es bastante volátil, ya llevamos en los últimos meses diferentes cambios de opinión. Pero otro aspecto está siendo pues, el repunte, ¿no? Que está teniendo el desempleo en Estados Unidos. Aquí tenéis el dato de julio, en el que bueno, pues, se ha situado por la cota del 4%, que es prácticamente pleno empleo, pero bueno,
ha creado un cierto nerviosismo pues, sobre esa posibilidad y ese debilitamiento que comentábamos previamente. Y esto, bueno, pues, ¿qué ha ocurrido estas últimas semanas? Lo que ha ocurrido, que los bonos han corrido, que los tipos eh, los tipos han bajado y la previsión de nuevo de que haya más bajadas de tipos para este 2024 y para el año que viene, pues se ha incrementado. Actualmente, con los datos actualizados, pues se estima que podamos tener o que la Reserva Federal baje los tipos desde los niveles actuales, que ya sabéis que están en torno en el rango del 5,25, 5,50, pues en torno a los 100 puntos básicos y que terminemos pues en torno del 4,25, 4,50 desde los niveles actuales. Hace un par de meses hablábamos de que podíamos estar pensando una o dos bajadas de 25 puntos básicos y ahora pues prácticamente del doble, ¿no? Y hace pues a finales del año pasado pues se estimaba que iban a ser 6 o 7, ¿no? Bueno, pues esto es bastante cambiante la opinión que puede tener el mercado de lo que puede hacer la Reserva Federal con los tipos de interés. Por eso nosotros pues sí que es verdad que parece que se ve un mayor debilitamiento del ciclo económico, pero todavía hay datos que consideramos mixtos, en el cual pues somos cautelosos, ¿no? En el que el ritmo de esa bajada de tipos de interés por parte de los bancos centrales se acelere quizás a estos niveles que ahora mismo está poniendo en precio el mercado. Bueno, y en cuanto a Europa, por terminar la parte macroeconómica, aquí veis los indicadores adelantados tanto en manufacturas como en servicios, algo similar, ¿no?, a lo que ocurre en Estados Unidos. La parte de manufacturas lleva meses en una etapa de contracción y en este último dato de agosto, bueno, pues confirma, ¿no?, esta tendencia, pero la parte de servicios pues sigue estando en plena forma, ¿no? 53,3 este último dato y también pues apoya, ¿no?, ese escenario de cautela de, bueno, pues, de que la demanda parece, o por lo menos los datos que vamos conociendo, que sigue mostrando cierta fortaleza, ¿no?, en ese sentido. Y mientras el empleo siga soportando este escenario, pues parece ser que eh, los servicios y la demanda sigue aguantando con buen tono. A nivel de inflación, los datos son algo más contenidos en Europa que en Estados Unidos, pero al final la conclusión o la lectura es similar. Como veis, en los últimos meses, la inflación en la eurozona, el último dato está por encima del 2,5% y veis, ¿no?, que cada vez está costando más que se reduzca esa velocidad de crecimiento. Y en la parte que elimina el efecto también de la energía y de las materias primas, pues ya lo veis, ¿no? Prácticamente en el 3%, también casi un punto por encima del objetivo que tiene el Banco Central Europeo. Y la parte, pues, por vía de servicios, aunque insisto, ¿no?, este es un indicador de precios con algo de retraso, pues sigue mostrando fortaleza. Por ser positivo, es cierto que las últimas lecturas intermensuales de este dato de julio, pues han sido bastante débiles, ¿no? Puede ser un factor estacional, pero crecimiento cero en la parte general y decrecimiento respecto al mes anterior en la parte subyacente. Y en cuanto a tipos o expectativas de tipos que ponen precio al mercado, pues ¿qué ha ocurrido? Pues también ha habido un fuerte ajuste de los tipos de interés, eso ha provocado un buen comportamiento de los bonos y también, bueno, pues que se estime, ya sabéis que el Banco Central Europeo ya ha hecho una primera bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos este ejercicio, pero aún se estima que terminemos el año en torno al 3% la tasa de depósito, es decir, que pueda quedar unos 75%, unos 75 puntos básicos de bajadas desde los niveles actuales. Insistimos en esa idea, ¿no? Todavía cautela, creemos que vamos a ver esta última recta del año y los datos que vamos conociendo, porque el mercado ya pues, se ha pasado de frenada en varias ocasiones. Bueno, y esto un poco hablando de, aunque ya lo hemos comentado un poco previamente, qué ha pasado a nivel de mercado. Aquí tenéis el- la rentabilidad del bono americano a 2 años en rojo y 10 años en azul. Básicamente lo que han pasado es que los tipos de interés, como veis claramente,
sobre todo en este segundo trimestre y especialmente las últimas semanas, ha hecho un estrechamiento de la curva de tipos, es decir, han caído los tipos prácticamente en todos los tramos, en aproximadamente, como indico aquí en la diapositiva, en torno a 50 puntos básicos. Para que veáis el, el calado de la misma, 50 puntos básicos nos puede parecer poco, pero esto en el tiempo que se ha producido, pues es un movimiento bastante intenso, ¿no? Que ya lo habíamos visto pues a finales del año pasado, de nuevo pues a principios de este año parecía, ¿no? que la inflación iba a ser más pegajosa, ahora parece ser que el mercado de nuevo ha cambiado de opinión, pero esto ha hecho pues que el bono americano a 2 años pase del 4,5 que estamos al 4 actual, o que el 10 años pase del 3,85 más o menos actual al 4,3 hace apenas unos días. Bueno, esto en cuanto a la deuda americana. En cuanto al crédito, realmente ha habido una ligera ampliación de los diferenciales, especialmente la deuda de peor calidad, que ya sabéis que es la que nosotros estamos pues más infraponderados, ¿no? Por esa situación en la que nos encontramos del ciclo económico, que bueno, pues cualquier cosa que algo se pueda un poco romper, primero es deuda que no consideremos que esté barata respecto a su historia, y si encima pues el escenario de este aterrizaje suave no se cumple, pues este tipo de emisiones van a sufrir muchísimo más. Y aquí, bueno, lo que dibujamos es la yield o la rentabilidad actual que paga en verde el gobierno americano a 5 años. La línea azul es lo que paga la deuda investment grade o de mejor calidad crediticia, y la línea roja que es la que más paga el high yield. Y bueno, pues como veis, sobre todo esa ampliación de diferenciales ha venido explicado no tanto, ¿no? por la caída de las rentabilidades en la deuda de peor calidad, sino sobre todo por una aceleración de la bajada de la rentabilidad por la bajada de tipos de la parte del activo libre de riesgo, ¿no? Situando pues los diferenciales en niveles pues más o menos sobre su media histórica, ¿no? El investment grade, algo más de un punto, algo más de 100 puntos básicos paga sobre la deuda, y el high yield pues algo más de 320 puntos básicos. Aquí hay una pequeña rata, serían 120, 320, ¿vale? Y en cuanto a la deuda europea, pues algo similar, ¿no? El movimiento no ha sido tan intenso, pero también ha habido un estrechamiento o una caída de los tipos en todo en todos los tramos de la curva. Como veis aquí, mostrado en la deuda alemana, pues el 2 años hemos pasado del 2,7 al 2,4, el 10 años hemos pasado del 2,25 actual al 2,45 de hace apenas unos días, ¿no? Llevado un poco pues por ese alarmismo o por ese debilitamiento en algunos datos macroeconómicos, que ha hecho que el mercado piense que los tipos se puedan ajustar más rápido de lo que parecía hace unas semanas. Bueno, ya un poco terminando, vamos a comentar pues, este gráfico que es interesante, ¿no? Que habla sobre todo de el viento de cola que actualmente, lo llevamos diciendo mucho tiempo, pasa el activo de la renta fija entendida como invertir en deuda de gobiernos desarrollados o de incorporaciones de alta calidad crediticia. Y aquí lo que te muestra que cuando la Reserva Federal ha entrado en ciclos de bajadas de tipos de interés, aquí te pone los periodos, los meses que lo han ocasionado, y desde qué nivel hasta qué otro nivel ha llegado la bajada de los tipos. El índice de bonos americanos agregados, es decir, el que mete corporaciones y deuda de gobierno, más el que solo mete tanto total eh, como anualizado en este caso, pues veis que los retornos son muy positivos, ¿no? De hecho, no ha habido ningún retorno en ninguno de estos periodos. El último fue de 2019 a 2020, que haya sido negativo, ¿no? Lo llevamos diciendo mucho tiempo. Para aquel inversor más conservador, o incluso pues para aquel inversor más agresivo, pero que bueno, pues que quiera un poco mantener ese equilibrio en la cartera, sobre todo si la renta variable pues tiene momentos de caídas o de corrección, pues igual que hace 2 años, invertir en renta fija
pues aparte de que no pagaba, era peligroso por si llegaba el fantasma de la inflación que llegó, a día de hoy pasa todo lo contrario, ¿no? Y aquí pues veis un poco los datos que históricamente en situaciones como la actual de bajada de tipos a las que vamos a comenzar, pues los principales índices de deuda o de deuda agregada, lo que el performance, ¿no? que han realizado. En la parte de renta variable, bueno, aquí también indicamos un poco lo que llevamos comentando desde hace tiempo, ¿no? Ya sabéis, nosotros la cierta cautela, ¿no? que vemos ahora mismo en ciertos segmentos del mercado, quizás un mercado, sobre todo el americano, más concentrado que nunca, concentrado en grandes compañías y en el que pues este factor de crecimiento respecto a lo mejor al sesgo más value, aunque nosotros tampoco somos muy dogmáticos, ¿no? Y creemos que siempre hay que tener un equilibrio, pero la realidad de los datos es que en muchas preguntas que nos hacéis o hablando con clientes, parece ser que, bueno, pues que las tendencias son eternas, ¿no? Y muchas veces, lo que hemos dicho, se producen reversiones a la media. Aquí veis dibujado el comportamiento, simplemente el comportamiento relativo que ha tenido el factor crecimiento respecto al value, que actualmente ese ratio está en máximos históricos, que no se alcanzaban desde marzo del 2020, fecha bien conocedora por todos nosotros por la burbuja.com. Cuando llegó la burbuja hubo un comportamiento relativo mucho mejor del value respecto al growth. Es verdad que a partir del año 2008, con la caída de los tipos de interés, esto se revertió y hemos vuelto pues a un punto similar, no digo que el entorno de mercado sea similar, pero de valoraciones similar al que veíamos en el año 2000. Algo que a nosotros, pues insisto, no decimos que haya ninguna burbuja, pero nos hace ser cautelosos respecto a las valoraciones de ciertos segmentos del mercado. Y además no solo eso, esta reversión a la media, como decía, eternamente no siempre ha sido ese comportamiento mejor de las grandes compañías respecto a las pequeñas o del factor crecimiento respecto al value. Aquí veis, como decía previamente, comparándolo con el Russell 1000 factor value respecto al Russell 1000 factor crecimiento, que desde marzo de 2000 hasta marzo de 2007, 7 años estamos hablando, pues el factor value hizo casi un 90% de rentabilidad, mientras que el segmento growth prácticamente cayó un 30%, ¿no? Es decir, las reversiones a la medida se producen, las valoraciones antes o después se acaban ajustando. Insistimos, no decimos que sea una burbuja, pero que, de nuevo, a pesar, ¿no? de las caídas y la recuperación que ha tenido el mercado de renta variable estas últimas semanas, sobre todo a finales de julio, principios de agosto, que luego prácticamente hemos recuperado máximos, volvemos pues, a ver pues, en ciertos segmentos, que son los que a nosotros nos hace estar algo infraponderados, pues tener cierta cautela. Y esto además está acompañado con los fundamentales. Al final, una compañía a largo plazo va a valer en bolsa la caja que genere o los beneficios que pueda generar en un futuro. Y esta correlación, antes o después, puede haber momentos en el que el mercado se desajuste, ¿no? Y eso además crea una cierta oportunidad también. Pero antes o después se ajusta. Y aquí hay cosas, como decía, pues, bueno, pues por lo menos que mirar, ¿no? Aquí veis en el gráfico de la izquierda cómo las ventas por acción han crecido en los últimos 10 años en Standard Poor's casi un 60%, los beneficios por acción han crecido casi un 100%, mientras que el retorno de las acciones casi un 200%. Es decir, que hay una asimetría entre lo que han crecido las ventas y los beneficios respecto a lo que han crecido el valor de las compañías, del S&P, especialmente de algunas compañías. Esto es algo que antes o después se ajustará. O crecen mucho los beneficios, que en un entorno como el actual, pues veremos, porque estamos eh, quizás a final de un ciclo en el que empezamos a bajar tipos de interés y los tipos de interés pues, se están bajando para normalizar la política monetaria, pero bueno, también porque se empiezan a ver datos macroeconómicos algo más débiles como veíamos previamente. O se ajusta vía precio, con caídas, ¿no? Esto antes o después ocurrirá. Y luego además algo que está un poco relacionado con lo que decía previamente, es que los beneficios, aquí veis
la estimación de beneficios en el primer trimestre de 2024, segundo, tercer y cuarto para el Russell 1000, sesgo factor value, las magníficas 7, ya sabéis, son las principales compañías por capitalización bursátil o de las americanas, o de crecimiento del Russell 1000. Y aquí veis que ya tanto el crecimiento, ¿no? Tanto sobre todo en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, el crecimiento por acción trimestre a trimestre es mayor en el factor value que en el factor crecimiento o en el factor de las 7 magníficas. Es decir, que si el mercado o el consenso de mercado está en lo cierto, el crecimiento de los beneficios pues está más acompañado en este tipo de compañías que a día de hoy quizás cotizan a unos múltiplos más razonables, lo que hace que ese futuro retorno a nuestras inversiones pues esté en menor riesgo, ¿no? Así que nada, bueno, pues por mi parte es todo. Insisto, pues terminamos esta primera parte del año en general con casi todos los activos en positivo. La verdad, eh, con bastante buen tono en todos los segmentos y tanto en las carteras que gestionamos como asesoramos. Y nada, pues por mi parte es todo. Nos volvemos a ver dentro de unas semanas. Para cualquier duda tenéis nuestro correo electrónico para preguntar cualquier cosa que pensáis que podamos ser de ayuda. Un saludo a todos y un abrazo.